Gracias. Buenas tardes a todos. Este, ya es la 1:10 de la tarde, el día domingo. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, Sí, mi hermano, hermano. lo estamos viendo. Muy bien, muy bien, muy bien. Esta semana vamos a estar considerando el 11º capítulo del libro de Ezequiel. Y es en este capítulo donde vamos a encontrar esta frase muy conocida que nos habla de que nosotros tenemos corazones de piedra. Ahí se está poniendo inestable mi conexión. Vamos a cambiar al otro. Oh boy. Ok, ¿sí me escuchan bien? Sí, muy bien. Muy bien. Este es el capítulo 11 donde Ezequiel nos habla de los corazones de piedra que Dios va a quitar y nos va a dar corazones de carne. Y busqué una foto de una piedra, un corazón de piedra. Aquí lo pueden ver. Entonces, vamos a comenzar primero con una oración. Gracias te damos, Señor, por esta tarde soleada y bonita. Y estamos aquí reunidos en tu nombre. Y gracias por la promesa que tú nos has dado de que donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí también estás aquí con nosotros. Entonces te damos la bienvenida, agradecemos tu presencia y también agradecemos la presencia de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, que en esta tarde que nos ayudes a entender. Ezequiel ha sido en algunos puntos un poco difícil de entender y necesitamos de tu sabiduría, de tu iluminación para poder entender qué es lo que tienes para nosotros en esta tarde. Gracias te damos por tu palabra nos alimenta, tu palabra nos nutre, tu palabra nos da vida y te pido que lo siga haciendo a través del capítulo 11 de Ezequiel. Gracias te damos por el amor que tenemos en Cristo Jesús y por el sacrificio que Él hizo, por el perdón de nuestros pecados. Y es en su nombre que oramos. Amén. Ups. Oh. ¿Sí me escuchan? Apareció algo inesperado. Sí lo escuchamos, lo que ya no vemos es su presentación, mi hermano. Bueno, entonces lo voy a compartir otra vez. Ahora sí. Ahora sí la ven. Sí, ya la estamos Sí, viendo. hermano. Pueden confirmar si... Ok. Sí, ya ¿Sí? se ven. Muy bien. Dice que mi conexión es muy inestable. Voy a conectarme al otro. Ok. Voy a conectar rapidito.
Ahora, ¿sí me escuchan? Sí, hermano, adelante. Sí, sí, le escuchamos. Ok, gracias. Disculpen las molestias. Uy, alguien tiene su bocina prendida. Apáguelo, por favor. Muy bien, vamos a empezar. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen, no será tan pronto. Edifiquemos casas. Esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos. Profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor. Y yo os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en manos de extraños, y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis, y en los límites de Israel os juzgaré, y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no os será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde llegan. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad.
Luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos. Y se fue de mí la visión que había visto. Y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Entonces, en el primer versículo habla de que el espíritu me elevó. Y es notable que la posición a la que Ezequiel fue transportado así en su visión desde su lugar en el patio interior es el mismo que vamos a ver en otros dos pasajes. Ezequiel 8:14, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Y esto lo vimos hace 3-4 semanas cuando estaban haciendo perversidades en el templo de Jehová. Y esto era idéntica a la que acababa de ver ocupada por el carro de querubines de su partida en el versículo 19 del capítulo 10. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Es el mismo lugar. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Y lo que está a punto de verse iluminará nuestro entendimiento sobre el significado de su partida. La puerta es probablemente aquí como allá la del patio del templo. Y he aquí la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Entonces el número al principio, el 25, nos recuerda a los adoradores del sol que vimos en capítulo 8, versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, otra vez el número 25. Sus espadas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Pero probablemente se trataba de una compañía de sacerdotes, y los dos nombrados son probablemente príncipes del pueblo, lo que sugiere un estatus laico más que sacerdotal, y se los ve en una localidad diferente. El número 25 puede representar o 1, 2 de cada tribu de Israel con el rey a la cabeza, 12 por 2 más 1, o número 2, 2 de cada una de las 12 divisiones del ejército, cada uno con 24,000 hombres, y eso podemos ver en Primera de Crónicas 27 del 1 al 15. O la tercera posibilidad, representantes de 12 regiones de la ciudad, una especie de consejo municipal como un cabilde, con su presidente. Podemos pensar en ellos como representantes del elemento laico de la autoridad, pero no se sabe nada más sobre los nombres de las personas, sobre las personas nombradas. Jaazanías se distingue por su ascendencia de su homónimo en Ezequiel 8:11 y también en Jeremías 35:3. Los que iban a leer la profecía de Ezequiel probablemente conocían a ambos hombres, a Pelatías y a Jaazanías. Probablemente a lo mejor eran líderes de los falsos profetas que siempre inventaban el mal, en oposición a Jeremías y los otros verdaderos profetas. Posiblemente los significados de los nombres, Jaazanías, que significa Jehová escucha, Azur, que significa ayudador, Pelatías, que significa Dios ha rescatado, y Benaía, que significa Dios ha construido. Estos nombres son elegidos con una ironía notable. El nombre de Azur se encuentra en Jeremías 28:1 como el del padre del falso profeta Ananías. Y la muerte de Pelatías fue probablemente un evento histórico que el profeta Ezequiel señaló como una advertencia a los que hablaban mientras el verdadero profeta hablaba. Entonces, en el versículo 3, los cuales dicen, no será
Tan pronto edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Entonces, ese es otro proverbio de los cuales hemos visto varios en nuestro estudio. Y las palabras toman su lugar entre los refranes proverbiales populares, de los cuales tenemos otros ejemplos en Ezequiel 8:12, en Ezequiel 9:9 y en Ezequiel 18:2. Y como en la mayoría de los proverbios de este tipo, el pensamiento se condensa tanto que termina muchas veces en la oscuridad y las palabras han recibido interpretaciones muy diferentes. Entonces vamos a hablar de unas posibles interpretaciones. Primera, el día del juicio del que hablaron los verdaderos profetas no está cerca. Es lo que están diciendo. Construyamos casas no en la tierra del exilio, sino aquí en Jerusalén, donde estaremos a salvo. ¿A poco nos amenaza con la imagen de la olla donde hierve el agua? Recordemos que la olla protege la carne del fuego. Los muros de la ciudad nos protegerán del ejército de los caldeos. El lenguaje era el de la seguridad jactanciosa y segura de sí mismo, de Jeremías 28:3. Y la muerte de Ananías, el hijo de Azur, en esa historia presenta un paralelo a la de Pelatías en la que estamos leyendo. Ahora, una segunda interpretación. No se acerca el momento de construir casas. Nosotros, parecen decir, todavía no hemos llegado a ese punto. Confiaremos, como en la primera interpretación, en nuestra interpretación de la olla, es decir, que la olla nos va a proteger del fuego. Y una tercera interpretación, no es el momento de construir casas aquí o en otro lugar. Estamos condenados, estamos destinados a cocernos en nuestro propio caldo. Enfrentémoslo como mejor podamos. Probablemente hubo, como en otras crisis parecidas en la historia de las naciones, rápidas alternancias entre los dos estados de ánimo, de seguridad jactanciosa y de desesperación desafiante. Estaba el elemento fundamental de la ausencia de arrepentimiento y de sumisión. Entonces, en los versículos 4 y 5, por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre, y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di así ha dicho Jehová. Así habéis hablado, oh casa de Israel, las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Al profeta que todavía está en su visión, se le pide que haga su trabajo como un verdadero profeta y que reprenda el discurso desafiante que había escuchado. Como en Ezequiel 2:2, el Espíritu de Jehová viene sobre él y lo arroja al éxtasis profético. Y es notable que aquí, como en Ezequiel 2:3, su mensaje no es solamente para Judá, sino para toda la casa de Israel, los que ya están en el cautiverio en el norte, representada por aquellos a quienes habló. Esta fue una de las notas de un verdadero profeta que compartió en el conocimiento de aquel de quien no se esconden secretos. Entonces, en Juan vemos un ejemplo en el Nuevo Testamento de este conocimiento. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y en Mateo 9:4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Es decir, que él pudo entender los pensamientos. En 1 Corintios 14:25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, los pensamientos, así como las palabras, fueron descubiertos ante el profeta como lo fueron para su Señor. Y vemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, en el versículo 7, vamos a hablar de ellos son la carne y ella es la olla.
el profeta se ve obligado a repetir sus palabras burlonas o desafiantes de ellos, pero no ellos, sino los cadáveres de sus víctimas eran como la carne en la olla. Para ellos habría otro destino, ni para ser protegidos por la olla, ni para encontrar su perdición en ella, sino para ser sacados de ella. La muerte, el hambre, la espada o la pestilencia eran lo que les esperaba. Entonces vemos en Ezequiel 5:12, una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Podría ser el destino de algunos, pero para otros, tal vez especialmente para aquellos a quienes el profeta se dirige, habría el cautiverio primero y luego la muerte por la espada que tanto temían. Entonces en el versículo 9, y yo os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicios sobre vosotros. Los extraños en este caso son los invasores caldeos, los babilonios, y la profecía encuentra su cumplimiento en la masacre de los príncipes de Judá en Ribla. Y vemos en Jeremías capítulo 52, versículos 19, entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. Esto que estaba en Amat, la frontera norte de Israel. Entonces deberían ver que su discurso desafiante en cuanto a la olla y la carne sería inútil. Están malinterpretando el proverbio. Deben saber que el profeta había hablado en el nombre de Jehová y que su castigo por parte de los incrédulos era la justa retribución por haber andado en los caminos de los inconversos. Entonces en versículo 13 vemos, y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Entonces el remanente de Israel, representado por uno de los principales consejeros de la ciudad, iba a ser cortado simplemente así. Entonces en el verso 14, y vino a mí la palabra de Jehová diciendo, la respuesta que hace Ezequiel en el versículo 13 proviene de una nueva inspiración de la palabra del Señor. Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, alejaos de Jehová, y a nosotros es dada la tierra en posesión. Entonces el peso completo de la frase difícilmente puede entenderse sin recordar que la palabra para parentesco implica un redentor y vengador de aquellos entre sus parientes que habían sufrido agravios. Y vemos un ejemplo de esto en Levítico 25, 25 y 48. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y luego en el versículo 48, después de que hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. El punto de la revelación es que Ezequiel debe encontrar a aquellos que tienen este derecho sobre él, sus verdaderos hermanos, no solo en sus relaciones naturales, en el sacerdocio, sino en los compañeros de su exilio, como en la visión de Jeremías en el capítulo 24, 1 y 2. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim,
rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Entonces los verdaderos hermanos de Ezequiel eran los higos buenos, y los de la ciudad eran los higos malos. Los verdaderos eran el remanente para quien había esperanza de cosas mejores. Fueron despreciados por estar lejos del Señor. En realidad estaban más cerca de su presencia que los que adoraban en el templo del que se había marchado Jehová. Entonces en el versículo 16, con todo eso les seré por un pequeño santuario. Por un tiempo, Ezequiel y los exiliados iban a encontrar la presencia de Jehová manifestada como en la visión de Quebar en Ezequiel capítulo 1 que vimos hace unas semanas. Y esto convertiría el lugar donde se encontraban en un lugar tan sagrado como lo había sido el templo en Jerusalén. Ahí tendrían una casa de Dios, una casita, pero este no iba a ser su destino permanente. Iba a haber una restauración a la tierra de Israel. Ahora en el versículo 17, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y más adelante en el capítulo 37, versículo 21, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, al santuario visible, a un segundo templo ya no profanado por las contaminaciones que habían contaminado al primero. Entonces, en los capítulos 40 al 48 de Ezequiel tenemos la visión ideal de Ezequiel de su cumplimiento, un cumplimiento literal pero incompleto. Se forma en la obra de restauración lograda por Zorobabel, Esdras y Nehemías, y las esperanzas que entonces abrigaban a Ageo y Zacarías. Un cumplimiento más completo, pero menos literal, aparece en la iglesia de Cristo como el verdadero Israel de Dios. Vemos en Gálatas 6:16, y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y en la Jerusalén que está arriba, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En el hecho de que en la visión del vidente de esta ciudad celestial no hay templo, sino la presencia del Señor Dios Todopoderoso y el Cordero, lo que vemos en Apocalipsis 21-22. Yo no vi y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Encontramos el desarrollo culminante del pensamiento de Ezequiel en dos cosas. Uno, en la sustitución gradual de la sinagoga por el templo en la vida religiosa de Israel. Y número dos, en las palabras de nuestro Señor a la mujer de Samaria. Y vamos a ver Juan capítulo 4 del 21 al 24. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y también lo vemos en su promesa
de donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí también estaría en medio de ellos, como vemos en Mateo 18:20. El pensamiento de que es la presencia de Jehová lo que hace el santuario, no el santuario que asegura la presencia. Ezequiel pudo haber aprendido del destino de Silo. En Salmo 78:60 dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda que habitó entre los hombres. Ezequiel 11:17 di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Ezequiel estaba siguiendo los pasos de su maestro Jeremías, como lo había hecho en los de Isaías, en sus profecías de restauración. Y esto lo vemos en los últimos 2 capítulos del libro de Ezequiel. Y tiene su ideal de un nuevo Israel geográfico, como de un nuevo templo local, una tierra de la cual han desaparecido los santuarios idólatras y los lugares altos. Y Pablo, en Romanos 9-11, se aferra al pensamiento de una restauración del Israel espiritual, literal, incluso mientras nulifica las limitaciones geográficas de Ezequiel. Entonces, en el 19, la unidad de propósito y acción caracterizaría al nuevo Israel espiritual de Dios. Entonces, en la oración de nuestro Señor por su iglesia está la oración de que sean uno, hechos perfectos en uno. Y esto lo vemos en el capítulo 17 de Juan. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también, a mí me has amado. Pero Israel tendió a un individualismo siempre subdividido en sectas y en partidos y también en cismas. La unidad ideal de la iglesia cristiana está tan distante como la de la iglesia de Israel. En los pensamientos del profeta, la unidad se lograría mediante el don divino de un espíritu nuevo, leal, obediente y desinteresado. Notamos cuán claramente Ezequiel reproduce el pensamiento de Jeremías 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y también vemos en el capítulo 32 de Jeremías, y he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales yo los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y luego, como sus palabras se reproducen a su vez en Apocalipsis 21, 3 al 5. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios
con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. La esperanza eterna se reafirma una y otra vez a pesar de todos los fracasos y decepciones parciales. Entonces vemos aquí: y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. El pensamiento es idéntico al de Jeremías 31, del 31 al 33 que acabamos de leer, pero la forma en este caso es característica de Ezequiel y vamos a volver a encontrarlo en Ezequiel 36, 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, una repetición casi igual a la que vemos en el capítulo 11. Y en Ezequiel 3:7, más la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y el corazón de piedra es el que está endurecido contra toda impresión de arrepentimiento a todas las aspiraciones naturales o espirituales del bien. Y en Zacarías 7:12 vemos: y pusieron su corazón como diamante, es decir, durísimo, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Por eso se dice del pecado de la impureza, que endurece todo lo que hay dentro y petrifica las emociones. Ezequiel había visto suficiente de esta pedregosidad en otros y a veces probablemente la había sentido en sí mismo. Y aquí, para que anden en mis ordenanzas. Del nuevo espíritu nacería una nueva vida. Debía ser una vida de rectitud y de obediencia, como en la adoración, en los actos de la vida diaria del hombre y en su trato con sus vecinos, de modo que la relación real con Jehová podría corresponder al ideal, como se había declarado en tiempos pasados. Y a este pensamiento Ezequiel vuelve una y otra vez como el ancla de su esperanza. Lo vemos en el capítulo 14, 27, 36, 37 y otra vez en el 37. Entonces, para el versículo 21, mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. El corazón del pueblo camina no solo en pos de sus cosas detestables, sino en pos del corazón de estas cosas. Hay una unidad central en el mal al que se unen así como el corazón del hombre se vuelve hacia el corazón de Dios cuando los dos están en su relación ideal el uno con el otro. Para los que cometieron estas abominaciones, ya fuera en Jerusalén o entre los exiliados, existía la perspectiva de una justa retribución. Las palabras cierran el mensaje que Ezequiel escuchó en los atrios del templo en sus visiones, pero que iba a entregar en el versículo 25 a los del cautiverio. Entonces, versículos 22 y 3. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y saben ustedes, bueno, yo sé que conocen el nombre, ¿cómo se llama el monte que está al este de la ciudad? ¿Alguien sabe? Es un monte muy conocido.
Es el monte de Olivos. Okay. Ahora se detiene sobre la montaña en el lado este de la ciudad en el monte de los Olivos. Y en Samuel, segundo de Samuel 15:30, vemos que David subió la cuesta de los Olivos y subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cara, subían. Y en Zacarías 14:4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, lo que se registra aquí puede sugerir el pensamiento de Zacarías 14:4. Podemos recordar que fue desde este mismo lugar donde Cristo contempló la ciudad y lloró sobre ella. En Lucas 19 dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, y eso establece el lugar, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a hablar, a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y en el versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces Jesús está siguiendo el mismo hilo que nos está dando Ezequiel aquí en el capítulo 11, hablando del monte del Olivos. Y también desde el mismo monte de los Olivos, Jesús, la verdadera Shejinah, es decir, la presencia visible de la gloria de Dios, donde Jesús ascendió al cielo. Y vemos en Hechos el primer capítulo, versículos 9 al 12. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces, la visión de Ezequiel terminó y el profeta fue traído de regreso a Caldea y les dio a conocer a los exiliados del Tel Aviv, donde ellos estaban viviendo, las cosas maravillosas y terribles que Ezequiel había visto. Entonces, hasta este momento, ¿alguna pregunta o comentario o observación de parte de alguien? No, creo que ninguna, mi hermano. Muy bien. Entonces, vamos a hablar tantito de la Hermano, falsa confianza. Sí, adelante. disculpe, lo que pasa es que apaga, por favor. Hace un momento comentaba en un pasaje que toda la gente de su pueblo del Señor que había salido a diferentes lugares regresarían a su pueblo Ajá. y que alabarían al Señor. Ajá.
Pero yo encontré otro pasaje en donde dice, lo que es Ezequiel 11:16, dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Y de acuerdo a lo que yo encontré, dice, aún en juicio severo, como en el caso de la dispersión de Israel, Dios proporciona a su pueblo un lugar de refugio. Este refugio, aquí llamado santuario, es Jehová mismo, comparativo con el Salmo 91 que dice que habita bajo el abrigo del Altísimo. Y el 91:9, Isaías 4:6 dice, de la misma manera, para todos los que pertenecen a Dios, tanto gentiles como judíos, en medio de un merecido juicio en el que sigue habiendo un santuario de refugio y paz. Quiero entender que a donde quiera que estén, van a tener un santuario para ellos, ¿no? No forzosamente tendrán que regresar a su pueblo. Sí. Pregunto. Sí. Yo creo que es así, porque él está diciendo que aunque el templo ya no esté disponible, ellos van a tener como un pequeño santuario, Dios mismo, es decir, que donde ellos pueden disfrutar de su presencia de él. Y creo que Ezequiel está profetizando la llegada del Espíritu Santo y que Dios va a dejar de ocupar el santuario en un sentido literal y habla por el cambio de corazones de piedra en carne y todos estos cambios y los pequeños santuarios. Creo que a ellos los estaba preparando para la llegada del Espíritu Santo. Creo que es por eso. Tim, Sí. bueno, yo nada más quisiera preguntarle al hermano Eliseo cuál es la cita bíblica de la primera parte que leyó, porque no la menciona. Y también tengo otra pregunta. Aquí este versículo 17 como que nos centra en lo que el Señor quería hacer con el pueblo de Israel. A pesar de que los había dispersado, dice, yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Yo creo que ahí, la 17, ¿verdad? el 17, sí. Ok. Ahí bueno, yo por ejemplo me convenzo de por qué se formó el país de Israel, porque también pues regresaron ahí de diferentes lugares donde estaban Esparcidos. pues, esparcidos. Pero tengo una duda, por ejemplo, en una ocasión mencionaba un pastor que no había sido una sola diáspora, sino que habían sido más. Entonces, Sí, es cierto. esa es la duda que tengo con respecto, pero aquí me queda claro que el Señor pues ya tenía preparado un lugar, una tierra donde ellos tendrían que llegar. Y a pesar de que haya israelitas en otros países, pero yo creo que su deseo es siempre regresar a la tierra prometida. No sé si después pudiéramos investigar cuáles son las diferentes diásporas que hubo con el pueblo de Israel. Es porque vemos aquí en el año 600 más o menos antes de Cristo, este exilio, una diáspora, donde están llevados de su tierra. Y también vemos una diáspora en el año 70, cuando los romanos destruyeron el segundo templo de Herodes.
Y Jesús mismo, acabamos de escuchar la profecía que él dio, que ni una piedra quedará sobre otra. Y entonces tumbaron por completo, y esta es otra diáspora. Y también habla del regreso, Ezequiel habla del regreso a Israel unos 70 años después de este exilio, y también en otras profecías habla de un segundo regreso a Israel, cuando Israel se volvió a establecer en el año 1948. Y Ajá, sí. a eso también te referías, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tenemos varias diásporas y también varios regresos, y sería muy interesante estudiar cuáles son las diásporas y cuáles son los regresos. Sí, gracias. Sí. Muy bien. Hermano Eliseo, nos puede decir la cita? La hermana Viga preguntó algo de la primera cita. ¿No? Pastor, hermano, Ajá. es Salmo 91, Salmo 91, 9, Isaías 4, 6. Esas son las citas referente al capítulo 11, verso 16. Entonces, 91. Sí, 91, 9. Ok. Sí, Salmo, Ok. a ver, Salmo 91, Salmo 91, 9, A Isaías 91. 4, 6. Ok. ¿Ya los apuntaste, Viga? Sí, 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 gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Nada más, hermano, y disculpe porque me falló un poco aquí la tecnología. Ajá. Gracias. No, está bien. No se preocupe. A mí me pasa también, me dice, tu conexión está fallando. Ay, se me va. Ok, entonces vamos a hablar tantito de la falsa confianza que produce la incredulidad. Jeremías les dijo a los cautivos que se establecieran en la tierra del exilio y que construyeran casas ahí, porque el cautiverio duraría por generaciones. Eso lo vemos en Jeremías 29:5. Pero la gente rechazó ese sabio consejo y declaró que tal provisión para el exilio no era necesaria. No es hora de construir estas casas de las que habló el profeta. Ellos dicen, nos quedaremos en la ciudad como la carne en la olla. Pero la impenitencia crea una falsa confianza. Un profundo sentimiento de culpa trae consigo el miedo al juicio venidero. Y cuando nosotros reconocemos nuestro propio pecado, debemos admitir delante de Dios que merecemos el castigo y debemos asegurarnos de que la base de la seguridad sea quitada de debajo de nuestros pies. ¿Qué derecho tenemos a creer que Dios nos protegerá del daño mientras sigamos desafiando su ley? Pero mientras somos impenitentes, no percibimos las malas consecuencias y la amenaza de muerte. No reconocemos que debemos ser castigados. Nos justificamos y nos refugiamos detrás de innumerables excusas, de innumerables pretextos. Nuestro sentido moral ahora está opacado y nuestra percepción espiritual está cegada. El mensajero de Dios también se considera un enemigo, o lo consideramos como un enemigo, y se le presta poca atención a su palabra. Así surge una fe basada en el mérito, que es lo opuesto a la fe verdadera. Y esta es la confianza que produce la incredulidad. Y la falsa confianza quiere posponer y minimizar la posibilidad de una calamidad.
Posiblemente el día malo puede estar en el futuro, lo queremos posponer. Esto se admite tácitamente, pero está tan lejos que no es necesario que le prestemos ninguna consideración. Mientras el profeta declara que está a la puerta, el incrédulo imprudente lo relega a una región de oscuro futuro, más allá del horizonte de las consideraciones prácticas. Incluso se admite que el día terrible está cerca y no se presta atención al mal que se avecina. Lo minimizamos. Estos pecadores de Jerusalén exclaman que no hay necesidad de construir casas. La tormenta puede llegar pronto, pero pasará rápidamente y no será para tanto. Por lo tanto, los hombres ridiculizan la idea de un castigo futuro. La falsa confianza primero pospone la consideración de un día de rendir cuentas y luego disminuye, minimiza su terror. Para el pecador impenitente, el infierno es una posibilidad lejana. Entonces, cuando se acerca, no se piensa que sea tan malo como declaran los predicadores. Entonces, existe un gran peligro en la falsa confianza. Los judíos simplemente se estaban engañando a sí mismos. Su mismo lenguaje debería haberles revelado su locura. Descubrieron la ciudad como una olla en la que eran ellos como la carne. Su única aplicación de esta metáfora fue representarse a sí mismos también dentro de la ciudad y no necesitan construir otras casas. Pero el profeta no tuvo que ir muy lejos para encontrar otra aplicación muy obvia de la misma metáfora. La olla se pone al fuego y la carne se pone en ella únicamente para cocinarla. La olla simboliza un destino terrible. Y si cerramos los ojos, el peligro no disminuye. No se puede tapar el sol con un dedo, como dicen. Una falsa confianza evita que los impenitentes huyan de la calamidad inminente y busquen un lugar de refugio. Las visiones ligeras del pecado y del juicio adormecen a los descuidados que siguen con su sueño fatal. Cuando no nos arrepentimos de nuestros pecados, las cosas no se quedan estáticas, no se quedan ahí inmóviles, como si se hubieran congelado, esperando pacientemente el momento de nuestro arrepentimiento. Van a seguir su descenso, su degradación. Nuestro pecado sigue pudriendo, sigue apestando. Pero sabemos que nos dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Él nos limpia de toda maldad. Entonces, no, hay que cuando sentimos la motivación del Espíritu Santo a confesar un pecado, cuando nos revela en dado momento que hemos pecado, hay que confesarlo en el mismo momento. Muy bien. Tim, Sí. un último comentario que quiero hacer. Con respecto a lo que acabas de mencionar, la falsa confianza quiere posponer y minimizar la posibilidad de una calamidad. Yo creo que esto lo podemos relacionar con lo que estamos viviendo, ¿no? Con la pandemia. Sí, claro. Yo creo que sí. Entonces, pues, dice, hay peligro en la falta confianza, en la falta de confianza, y creo que es lo que estamos viendo, pues, en muchos lugares, ¿no? Que esto no se acaba, sino que continúa. Sí, porque ponemos nuestra confianza, cuando no ponemos nuestra confianza en Dios, eso se hace una confianza falsa. Exacto. Y nos damos cuenta por esto de la pandemia, hay que poner nuestra confianza en Dios para que Él nos salve o que haga lo contrario. Como dice Job, aunque él me matare, yo confiaré en Él. Entonces tenemos que poner nuestra confianza en Dios, salga como salga, y hay que confesar nuestros pecados diariamente. Gracias. Muy bien.
¿Alguien más? Pues muy bien, vamos a terminar con una oración. Le voy a pedir a mi hermano Eliseo que nos despida con una oración, por favor. Señor y buen Padre Celestial, agradecidos estamos por la vida que tú nos concedes a cada uno de los que estamos en este canal, aprendiendo de tu palabra para que cada día crezcamos en lo espiritual y en la confianza que debemos depositar en ti. Amén. Padre, acompáñanos a cada uno de los que estamos presentes y ausentes, que tú seas en su diario vivir y que no olvidemos, como dice el salmista David en el Salmo 103, no olvides los beneficios recibidos de tu mano. ¿Cuántos beneficios hemos recibido cada uno de nosotros? Muchos. Uno de ellos es el estar conectado contigo, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas también con mi hermano Tim, que tú le sigas dando sabiduría para que siga motivando a los miembros de tu iglesia. Que todos los que formamos esta iglesia de Amajar podamos comprender y entender el alcance que tú tienes para cada uno de nosotros. Ajá. Padre mío, te pido que tú seas con tu hijo Tim, con su familia y con las familias de todos los que estamos conectados y los que están ausentes, Señor. Amén. Y que tú nos acompañes en todo tiempo. Padre, iniciamos una semana, te pedimos, Señor, que tú nos acompañes y que tú nos guardes, como dice el salmista David 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Estemos seguros, Señor, de que tú estás con nosotros y que tú nos cuidarás en nuestra salida como en nuestra entrada. En el amor tuyo te damos las gracias y cuídanos, Señor, en este inicio de esta semana. Desde hoy para siempre, por los siglos. Amén. Amén. Gracias, Amén. hermano. Gracias a Dios. Pues es el momento de prender sus cámaras y abrir sus micrófonos para despedirnos. Ahora sí Saludos me a veo. todos. Saludos. Hola, Que Dios Tim. les bendiga. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. Gusto en escucharles y Dios sea con Igualmente. todos ustedes en esta Sí, semana, gracias. como dice el hermano. Les dé bendiciones. Porque yo ni me veo. Ahora sí. Ahora sí. Pues que Dios les bendiga mucho. Entonces, para la semana que entra vamos a estar con el capítulo 12. De la hermana. Primero Dios. Pongo. Bueno, ahí está Keren. ¿Cómo estás, Keren? ¿Cómo estás, Hola, Keren. Hola, Keren. Hasta luego. Buenas tardes todos. Buenas tardes a todos. Dios les Hasta bendiga. luego. tardes, Buen Dios día. les buen- bendiga. Igualmente, Bendiciones. hermana. hermanita? Que estén muy Sí, bien. hermano Ver. Nos vemos Sí. pronto. Hermana Bendiciones. Carla, amiga. Adiós. Gracias. Adiós. Keren. Adiós, hermana. Nos vemos, mi hermanita. Que Dios les bendiga. Que tengan buena tarde Estar todos. con ustedes. Sí, hasta luego. Realmente, bye.